Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde 3 nativos estarán hablando en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Hoy vamos a hablar sobre algo que te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a casi todos. Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, particularmente aprendiendo idiomas. Así que ¡vamos! Hola, hola, bueno, como siempre, hoy vamos a empezar con quien tengo a mi izquierda, la popular, la mamá de Santi, la popular Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Juan? Santi portándose muy bien. Por cierto, el síndrome del impostor, ¿te suena familiar? ¿Lo has vivido? Lo he vivido en varios aspectos de mi vida. Sí. Muy bien, algo bastante común. Y el otro tenemos, no el impostor, sino el verdadero, el auténtico Franco Espada. Impostor. Por cierto, hay un gran juego. Bueno, después hablaremos de eso. Ok. ¿Cómo estás, Franco? Ok. Hay que hacer un Words Across Podcast impostor, tal vez. Sin duda, sí. Tal vez. Bien. Viendo y leyendo sobre un tema que me interesa mucho, que es ¿Lo has síndrome vivido? del impostor. Lo he vivido y creo que cuando comencé a dar clases de español acá, definitivamente lo sentía fuerte. Era como, van a descubrir que no sé nada de español. Por suerte no se dieron cuenta y yo ahora estoy enfrente del micrófono. Pero Es un buen sí. punto, es un buen punto. Creo que es algo muy común. Hoy lo vamos a concentrar particularmente porque si no podemos irnos aquí por todas las aristas, ¿no? Claro. Pero vamos a hablarlo particularmente sobre estos casos en los que cuando te afecta cuando estás aprendiendo un idioma, ¿no? Pero empecemos por el inicio. ¿Qué es el síndrome del impostor, no? A ver, vamos a... Nuestro experto en síndromes del impostor está de viaje, Osmel vendrá Sí. pronto, pero dejó al auténtico, al verdadero Franco Espada aquí encargado. Cuéntanos, ¿qué es? Bien, el síndrome del impostor es básicamente esa sensación de no merecer estar donde estás. Tiene que ver con las inseguridades que te generan, el no poder evaluar realmente tus capacidades y creer que las capacidades de todos los demás están por encima de las tuyas. Esto, según datos, en Estados Unidos por lo menos afecta al 70% de las personas. En algún momento sintieron esto en un trabajo, en un grupo de amigos, en un equipo deportivo. No sé, se puede dar en muchos aspectos. En una pareja, tal vez. Eso sería un poco más extraño. No, mentira, creo que es... Yo no sé incluso si el 70% es... Es Corto, poco, es me poco, parece poco. Y que a todo el mundo le tiene que pasar en algún aspecto de su vida. Totalmente, o sea, es lo que tú dices, en un trabajo, aprendiendo idiomas, en una relación, en un deporte, que yo no soy tan bueno, ¿qué hago en el equipo? Pero, miren, ¿y cómo se materializa este síndrome del impostor? Al menos, ¿cómo lo hemos notado nosotros en... Yo les voy a dar un ejemplo breve. En el aprendizaje de idiomas, recuerdo estar hablando con muchos estudiantes, ¿no? En Worlds Across, su primera clase, clásico, ¿no? Tipo, bueno, no, sí, quiero aprender por tal y tal. Ustedes saben, una Meet My Coach, cuando yo era coach, y siempre era, no siempre, pero muchas veces llegábamos al punto de, no, pero no sé nada. Quiero empezar de cero porque no sé nada, soy lo peor, le he dedicado 4 años al aprendizaje y soy malísimo. Y todo me lo dice en español. Y ya, bueno, entonces, ¿cómo funciona esto, no? Sí, pasa mucho con los avanzados, en realidad, obviamente. Pero a mí me pasaba que, así, tal cual, todo en español y me decían, soy nivel intermedio, porque yo siempre les preguntaba, ¿en qué nivel crees tú que están? Y casi ningún avanzado se coloca a sí mismo en nivel avanzado. Sí. Siempre lo quieren tirar para abajo. Creo que de alguna forma también puede ser como para que uno le suba el ego. De puede ser. decir, nah, ¿cómo vas a decir que eres intermedio? Tú eres buenísimo. Y porque es verdad, no le diríamos en realidad eso a alguien que sí esté en un nivel intermedio. Pero pasaba mucho que se quieren lanzar para abajo y no. Pasa muy poco que alguien sobreestime, por lo menos aprendiendo un idioma, aprendiendo español, que sobreestime sus capacidades. Hay algunos casos, pero es muy poco frecuente y la inmensa mayoría, como dice Vicky, se tira para abajo, se subestima y creo que en parte tiene que ver con
la ansiedad que te da, ¿no? Sí. Obviamente estás aprendiendo un idioma que no es tu lengua materna. Normalmente esto se ve muy fuerte cuando están comenzando a tomar clases porque no tienen esa validación. Sí. O sea, en esos Midnight Coach que ustedes mencionan, bueno, de cierta forma los validaban. Pero Sí, si sí, no sí. tuviste eso, es muy difícil. Sí, no, totalmente. Además, a ver, ¿por qué existe o el síndrome del impostor es tan visible en el aprendizaje de idioma? Yo creo que hay una respuesta obvia, eres muy vulnerable, ¿no? Realmente no hay certeza, no es como en la matemática, si el resultado te da, hey, es lo que es. Claro. Pero eres muy vulnerable y sobre todo es algo que el progreso no es que se ve de hoy para mañana, ¿no? Es algo muy progresivo, ¿no? Poco a poco tú vas avanzando, vas mejorando. Quizás es difícil para ti ver tu progreso. Y también que al principio quizás el progreso lo sientes como más a pasos más agigantados, Pues, porque, no sé, hoy no sabía cómo presentarme, pero ahora ya lo sé. Y ayer no sabía cómo, no sé, cómo decir dónde vivo, dar una dirección, y ahora ya lo sé. Entonces al principio el progreso es mucho más visible, Es verdad. pero a medida que avanzas lo empiezas a ver como más, no sé, es más imperceptible y empieza el síndrome del impostor. No, realmente no estoy avanzando o no soy Sí. tan avanzado como pensaba. Me quedé pegado en intermedio. Eso es muy común. Re importante lo que dice Vicky porque el progreso en aprender cualquier habilidad es logarítmico. Cada vez, al principio aprendes mucho y después vas aprendiendo cada vez menos. Sí. Y yo creo que para lamento de todos, el síndrome del impostor se hace cada vez más grande porque vas avanzando más en tu español y cada vez sos más consciente de las cosas que no sabes. Antes quizás conjugabas mal un verbo, no te importaba porque no sabías que lo estabas Eso. conjugando Claro, mal. te dabas a entender y con eso estabas bien. Pero Re después feliz. te das cuenta del error y te quedas ahí como con tu propio cringe. Sí, Sí. muchas veces yo estoy... Estás acá. Vamos a... ¡pip! Estamos... No, mentira. Pero muchas veces yo les decía a los estudiantes tipo, no, es importante que tú seas crítico, sí, porque significa que tienes más conocimiento. Al tener más conocimiento, de alguna manera eres más duro contigo mismo, ¿no? O sea, ya no hay tanta ignorancia, no hay ignorancia, y no lo digo desde un punto de vista como negativo, sino que ignoras conceptos y estructuras, sino ya al tener conocimiento, conciencia de cómo funciona la lengua, ya, bueno, cometí este error, cónchale, debí haber hecho esto, debí haberlo dicho así, ¿no? Claro, ya no solo te quieres dar a entender, sino que quieres buscar esa perfección, quieres que suene más natural, de todo, eres muy exigente contigo Vas mismo. aumentando esa exigencia, claro. Sí, sí. ¿Ustedes creen, porque una de las razones del síndrome o del por qué existe el síndrome del impostor es la comparación, ¿no? Claro. O sea, la comparación y puede ser en un grupo o con la televisión o en TikTok o lo que sea. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen, nosotros lo decimos, no se comparen, ¿no? Cada camino es diferente. Pero es difícil. Ajá, Es eso es viable. Para ¿Cómo? mí es imposible. Para mí Sí. compararse es parte de la naturaleza humana. El tema en todo caso está en con qué o quiénes te comparás. Porque lo más saludable supongo que es compararte con vos mismo y Muy con buena. tu propio progreso. Pero el problema es que si te vas a estar siempre comparando con otros estudiantes que llevan más tiempo aprendiendo que vos y probablemente salgas perdiendo en esa comparación. Ni hablar si sos más avanzado y ya te comparás con nativos. O sea, te llevan una vida de ventaja aprendiendo el idioma. Claro, eso es importante. ¿Quién es tu goal? Y no debería ser como un nativo. Tienes que ser, no sé, tu mejor versión de Claro. una persona que está aprendiendo español. Sí. Pero bueno, hay una cosa que a nosotros nos pasa que todavía es un problema, es con la parte de las sesiones grupales, porque el mismo estudiante elige si va a entrar a una de principiante, intermedio o avanzado, y pasa esto, pasa que
avanzado quiere entrar todavía a sesiones de intermedio Sí. por este mismo síndrome del impostor y entonces la gente de intermedio es como, no, pero tú no eres de acá o nos hace sentir mal o no te Claro. podemos entender. Y cuando tú decías al principio de casi nadie se Sobreestima. se Se sobreestima. Ajá. Y pasa que hay estudiantes principiantes que entran a las sesiones de intermedio y es como, ¿qué haces? Sí. En las Entonces, grupales Complicado. ahí complicado. es muy visible este tema de, bueno, que Sí. de no saber todavía bien dónde ubicarte y bueno, también para hacer el paso, pues en algún punto tienes que lanzarte a una de más avanzado, aun cuando no es, you're not there yet. No, Es complicado. Es un gran punto que tú tocas porque lo hemos visto, estudiantes avanzados entran a intermedios por el síndrome del impostor, los intermedios, realmente intermedios, ven este avanzado y dicen, no, bueno. Se yo hace no- efecto cadena. Sí. Me voy a ir a Síndrome del principiante. impostor, Sí, y de destruyo verdad. a los principiantes también. Entonces, nos toca un laburo duro. Ey, reflexionen. Nada, pero realmente creo que es complicado, pero es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es algo con lo que tenemos que luchar todos. Ahora, aquí tenemos que ideas equivocadas refuerzan esta sensación de falsedad, ¿no? Y la primera me parece fundamental, ¿no? La gente cree que hablar bien es no cometer errores. Y yo cometo errores y soy nativo. Gran punto, Sí. gran punto. Hay una idealización de yo tengo que hablar perfecto sin cometer ningún tipo de error y eso no toma en consideración de que los nativos hablan mal todo Sí. el tiempo. Todo el tiempo cometen errores, no solo gramaticales, sino de confundirse palabras Sí. y demás. Entonces, tu vara debería estar ajustada, acorde, sobre todo sabiendo que todo el mundo sabe que no es tu lengua madre, que lo estás aprendiendo y nadie te va a juzgar, porque también Sí. es eso, ¿no? El miedo a ser juzgado. Y porque cometas un error menor, probablemente la otra persona como ni lo registre. Si Sí. no es un tutor que está entrenado para reconocer esos errores, es probable que ni se dé cuenta de ese error. Hay que normalizar el error. La verdad es que Sí. hay que normalizarlo, hay que convivir con él, saber que es parte del proceso y seguir adelante. Sí, otra cosa que bueno, que refuerza este síndrome es pensar que, bueno, que el acento que tengas como que te Sí. invalida todo lo que has aprendido porque sigues teniendo un acento. Hay gente que se enfoca tanto en eso que después les juega mucho en contra. Sí. Y es como, déjalo que suene como tiene que sonar. Está bien Sí. tener un acento. No. El clásico, hablo como un gringo. Hablo como un y gringo, nada, habla nada. como un Sí. gringo, tranquilo, Ah, todo bien. Re importante. Bueno, tenemos un episodio entero del podcast hablando sobre si deberías o no sacar tu acento gringo, pero es re importante lo que decís, Vicky, porque hay personas que hablan súper bien y quizás tienen una inseguridad tremenda solo porque no tienen un acento nativo, sino porque suenan como gringos, pero después hablan perfecto. Totalmente. Hay un punto en el que incluso, o sea, creo que la perfección es como un espejismo, es realmente inexistente. O sea, para un hablante nativo o para un aprendiz de la lengua, la perfección no existe. O sea, no quiero ser tan radical, pero yo creo que no existe y hay que estar cómodos con un nivel en el que, para la redundancia, te sientas cómodo, te puedas comunicar y sobre todo no te genere estrés. Porque a la larga, Sí. esto no es una tarea, no es en la universidad, no está nada, es para comunicarte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ya podemos reconocer el síndrome del impostor, sabemos que los nativos cometen errores, que no deberías compararte tanto, que bueno, que es normal, pero igual te genera ansiedad, igual te Sí. genera angustia. O sea, ¿cómo lo lidias? Porque además sabemos que cuanto más aprendes, más prevalente es este síndrome. Sí. Mi consejo, no sé qué dirán ustedes, es sí buscar validación externa, que puede sonar controversial porque vivimos en un mundo en donde un te buen dicen punto. no busques validación de otros. No, busca la validación externa porque te va a ayudar a darte cuenta que hey, estás listo para esa clase
avanzada. Sí. ¿Estás listo para viajar a Latinoamérica? Sí. Tal etcétera. cual. Me hiciste pensar en Ignacio tiene súper síndrome del impostor con su inglés, pero es terrible. Trabaja todo el día en inglés, tiene reuniones todo el día en inglés y termina y dice, oh, es que no estoy hablando nada, mi inglés está malísimo. Y yo, amigo, pero o sea, lo estás usando todo el día y lo usas bien, te haces entender. Su problema es un poco que a veces no le llega como la palabra que estaba buscando y queda ahí como pegado, pero es eso. Yo lo valido diciéndole como que es en serio, hablas muy bien. Claro, pero cree que lo validas duro. porque lo querés. Ese y es no. el No. problema. Es Ese en es el serio, problema. ese es el tema. Sí. Pero bueno, también la validación está en lo que estás logrando. O sea, Sí, si obvio. estás Como trabajando en ese otro idioma, Sigues laburando, no todo exacto. no todo el mundo lo puede trabajar en otro idioma. Así No, que importante. totalmente. A veces sí, es que uno a Uno es veces... muy duro, Uno es muy duro con uno mismo, incluso cuando tu mamá, tu esposo, tu novio, tu lo que sea, tu amigo te dice, hey, lo estás haciendo bien. Igual, esas palabras son necesarias, son importantes. Yo creo que a veces uno las da por sentado, pero es necesario. No, es que, ¿para qué? Si mi mamá es la que me quiere, obviamente dice que sí, mi mamá es un poco exagerada, pero bueno, hay que aprender a lidiar con eso y realmente aceptar. A mí me ha pasado incluso en exámenes. Cuando salía muy bien en exámenes, por lo menos Ay, recuerdo el qué TOEFL de pana. Y no, pero es que quizás tuve suerte en algunos, ¿qué tal? Y bueno, uno... Pero es por suerte. Sí, bueno, pero bueno, es parte del proceso. Bueno, y también se trata de exponerte a distintos tipos de acentos. Quizás no solo son nativos, no solo son los tutores de Worlds Across, quizás exponerse a otras personas en un camino similar al tuyo, pero no necesariamente un grupo específico es lo que te debe permitir validarte, toma ¿no? una clase grupal. Ajá. Y si no sabes si meterte a principiante, intermedio o avanzado, pregúntale a tu coach. Sí. Si estás en Worlds Across, ¿no? Sí, Buen punto. incluso es muy popular los videos de personas mostrando su progreso Sí. en YouTube. Obviamente nosotros tenemos las Worlds Across Spanish Stories, pero Sí. hay un montón de gente que hace reviews de X cantidad de horas de input o Sí. tantas clases, tantas horas o tiempo aprendiendo español. Y son videos muy populares porque mucha gente busca esa comparación de, Sí. ok, esta persona está más o menos a la misma cantidad de horas que yo, Sí. ¿cómo es su nivel? Igual hay un poquito de arma de doble filo. Sí. Sí. Porque tú tengas la misma cantidad exacta de horas de input que otra persona, no Hay gente significa genio. que tengas que hablar igual. O sea, Es un peligro. Es un peligro. Yo creo que me gusta mucho, ahora que mencionaste las stories, es un muy buen termómetro para ti mismo, ¿no? Que quieres como un hito. Bueno, yo la verdad es que quiero grabar esa story, me tengo que sentir cómodo, sin estrés, porque me ha pasado, cuando la graban es como que, me siento, qué bien, ¿no? Ya Estaba puedo dejar nervioso. de impostar. Sí. Sí, es como una victoria, ¿no? Yo creo que eso, establecer como objetivos, hitos, va a ayudar a ser menos impostor, a sentirte menos impostor, ¿no? Ustedes no son impostores, ya están aquí, lo están haciendo increíble, ¿no? Sí, o sea, si estás escuchando y entendiendo este podcast, el resumen es, no sos un impostor. Seguro dicen, no, es que es muy fácil. Y No, no. no está No. fácil. No. Entender a Vicky no es fácil. No es fácil, así que si tú me entiendes, lo estás haciendo excelente. Pregúntenle a Ignacio. Pero bueno, ustedes, señores, déjenme en los comentarios cómo lidian, cómo trabajan, cómo luchan contra el síndrome del impostor, ¿no? O sea, ¿lo hacen personalmente? ¿Qué consejos tienen para sus pares, otros estudiantes de español? Y si tú lo que quieres es empezar a medirte lo que dijo Vicky, ¿no? Participar en grupales, hablar con un coach. Worlds Across, 7 días gratis, puedes comenzar ya. Nos vemos ahí. Señores, nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Chao, chao. Adiós. Chao.